Maestro Germán Palafox, muy buenas tardes, sea usted bienvenido en el Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas adicionales a estas. Encontrará en la urna su mano derecha y le pediremos que tome una de las preguntas que ha hecho llegar la sociedad civil organizada, le dé lectura de manera inmediata y pueda contestar al final en bloque en el orden que usted desee. Bienvenido, buenas tardes, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a presentarme aquí, senadores y senadoras. Quiero aprovechar esta oportunidad, estos 5 minutos, para exponer algunas de las acciones específicas que se ubicarían dentro de los 6 ejes de acción del plan de trabajo que muy brevemente describí en el documento que les fue entregado. Existe una enorme y relevante diferencia entre la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales que le impone al organismo garante el cambio al sexto constitucional, del encargo que la ley vigente de transparencia y acceso a la información pública gubernamental le da al IFAI de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información y resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales. El organismo garante autónomo no solo deberá realizar las tareas de promoción, difusión y resolución de negativas que ya tiene el IFAI, sino que también deberá actuar de manera más directa y activa para hacer una realidad el derecho humano, el derecho ciudadano a la información, y esto lo hará facilitando, impulsando, coordinando, monitoreando y orientando el funcionamiento de, si me permiten el término, de un ecosistema institucional que está conformado por una plétora de sujetos obligados, entidades, dependencias, órganos, organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los 3 órganos de gobierno, órganos autónomos, personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos, partidos políticos, sindicatos y, asimismo, un conjunto renovado de organismos garantes en las entidades federativas que también deberán ser autónomos. Y en este ecosistema, el derecho ciudadano de conocer qué hacen las instituciones del Estado, por qué lo hacen, cómo utilizan los recursos públicos que se les asignan, también cómo se obtienen esos recursos, así como los resultados de sus acciones en la sociedad, debe ser el eje articulador de dicho sistema. Vale la pena mencionar que mayor transparencia no es sinónimo de un ejercicio más pleno del derecho a la información. Baste simplemente señalar alegóricamente que se puede esconder lo relevante en un mar de información irrelevante o secundaria a las necesidades, a las demandas de la ciudadanía. Muchas personas se refieren al nuevo organismo garante como el nuevo IFAI, lo que representa una economía verbal, conceptual, útil, pero que ante el reto que plantea la articulación y el funcionamiento de un verdadero sistema nacional para el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, puede minimizar los retos de la transformación institucional que se requiere para hacer plena justicia al espíritu de esta trascendental reforma a nuestra Constitución en la materia. Por ello, el primer eje de acción que menciono se refiere a un proceso de transición necesario del IFAI al organismo autónomo garante, en el cual yo quisiera señalar ahora retos internos y retos externos. Internamente creo que el IFAI, o lo que es el ahora IFAI, que se trasladará con todos sus recursos materiales, humanos, financieros al nuevo organismo garante, va a requerir un cambio institucional. Tiene que asimilar todo el personal que está ahí, si mal no lo recuerdo, son más de 400 personas que laboran ahí. Los propios comisionados que lleguen tendrán que tener una visión diferente de lo que es de lo que ha sido el IFAI y de lo que es el nuevo mandato para efectivamente estructurar administrativamente, financieramente, en sus planes de trabajo al nuevo organismo garante. Son nuevos retos y nuevas responsabilidades que creo, como ya lo señalaba, van de un tránsito de actividades cargadas a la promoción, a la difusión y a la revisión de
de solicitudes de información, a la coordinación activa, a la gestión y a la vigilancia de que efectivamente se esté ejerciendo el derecho a la información. Un segundo punto, un segundo reto interno es generar rápidamente la capacidad institucional para dar respuesta eficiente a un incremento previsible de acciones derivadas del aumento de los sujetos obligados. Hay que conformar comisiones y unidades de enlace, hay que capacitar, hay que dar asesoría a ciudadanos y sujetos obligados nuevos, hay que dar acompañamiento y procesamiento de un mayor número de recursos de revisión, etcétera, ¿no? La amplitud del cambio que se presenta hay que contemplarla para no meter a este nuevo organismo garante en una parálisis operativa. Retos externos, que yo creo que son los más relevantes. El nuevo organismo garante deberá construir una imagen de autonomía ante la sociedad en su conjunto, y creo que los aspectos, los principios de certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo deben ser los principios claramente identificados e identificables de este organismo para este fin. Creo que va a ser muy relevante también como un reto externo en esta primera etapa, una estrategia de comunicación y un plan de trabajo conjunto con los sujetos obligados para transitar del cumplimiento de obligaciones de transparencia a comunicar a la ciudadanía una agenda de gobierno abierto o transparencia proactiva, como se ha también denominado, mucho más amplia. Finalmente, yo creo que el reto principal para garantizar el derecho al acceso a la información es universalizar este derecho. Tenemos que lograr que el ejercicio de derecho al acceso a la información sea para todos. Hay algunas acciones que requerimos, ¿no? El uso del lenguaje ciudadano, se ha mencionado, información en lengua indígena. Simplemente creo que queda excluida gran parte de la población por no tener esta vía de comunicación. Atención y acompañamiento especial a poblaciones vulnerables, poblaciones rurales, en zonas marginadas, en condiciones de pobreza, que ciertamente ven en diversas barreras de acceso a la información violentado su derecho de acceso a la información. La información pública debe estar ciertamente accesible, disponible, ¿no? Están en los sistemas que tenemos actualmente, pero solo para un segmento de la población, pero también debe ser alcanzable, asequible es el término que se utiliza también, y debemos efectivamente acercar la información a los grupos vulnerables particularmente, a las zonas donde la presencia del Estado, la presencia del gobierno es bastante magra. Y también la información debe ser aceptable, es un término de calidad de la información, debe responder a las necesidades de información del ciudadano. Segundo eje de acción que mencioné brevemente tiene que ver con una acción de corto plazo, manera inmediata, y es coadyuvar con el legislativo a la formulación y expedición en tiempo y forma de la Ley General del artículo 6º constitucional y las reformas a las leyes que sean pertinentes asociadas a este cambio constitucional. Yo quisiera mencionar aquí algunos aspectos que considero los más relevantes, que no deben dejarse de lado, porque creo que le darán la viabilidad, la operatividad y el espíritu que se puede recoger de la reforma al texto constitucional. Se ha mencionado mucho, y lo pongo yo en primer lugar, se tendrán que definir, acotar o simplemente tomar la determinación de dejarlo abierto los alcances de la facultad de atracción y revisión de casos de oficio o a petición de organismos garantes equivalentes en las entidades federativas. Aquí creo que debería ser obvio que de los primeros casos que deberían estar en el radar del organismo garante federal serían todos aquellos en los que se involucren posibles violaciones a los derechos humanos, donde se involucren recursos federales o federalizados, aquellos que puedan sentar un precedente
positivo o negativo para una aplicación de esos criterios, de esas resoluciones en otras entidades federativas, ¿no? Así como posibles casos donde los organismos garantes de las entidades federativas que deben ser autónomos tengan un riesgo a su ejercicio autónomo, independiente en sus casos. Esta facultad evidentemente se tiene que ejercer con certeza, transparencia y legalidad, y por eso la importancia de establecerlo claramente, explícitamente en la ley general. Obviamente las preocupaciones aquí serían que estas acciones de atracción no se hagan en menoscabo, uno, de la soberanía estatal, no entremos en conflictos de manera inmediata, y otro elemento importante, que no infrinja la autonomía de los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas. También debe contemplar los alcances de las obligaciones de transparencia en sujetos obligados no gubernamentales. ¿Cuál va a ser el equivalente al artículo 7 de la Ley de Transparencia vigente para sujetos obligados gubernamentales? Son criterios diferentes, ciertamente, para personas físicas que reciben recursos federales, subsidios para una persona, una familia en condiciones de pobreza, entra como sujeto obligado, para un partido político que recibe sus recursos para tener representación nacional, promover la participación política, es obviamente una participación más amplia, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, algunas efectivamente simplemente serán solicitantes de información, como se mencionaba en la presentación pasada que tuve oportunidad de escuchar algunos de los comentarios, y en otros casos van a ser sujetos obligados. ¿Por qué? Porque reciben, a través de las diversas actividades que ampara la ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, recursos públicos para llevar a cabo sus acciones. Se debe contemplar también, y yo creo que es un punto tremendamente relevante para la articulación del Sistema Nacional de Transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, es el establecimiento de instancias de coordinación intergubernamental. Existe una Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Pues la participación es voluntaria y ciertamente ha habido una participación importante, generalizada, pero yo creo que la ley va a ser necesario para una correcta articulación de los organismos garantes autónomos en los diversos órdenes de gobierno, tener establecido un espacio con claridad para su trabajo de coordinación y facilitar, entre otras cosas, ciertamente el ejercicio, la aplicación de las facultades de atracción y revisión de casos. También debería haber, o debería plasmarse ahí, creo yo, un espacio de coordinación interinstitucional para la rendición de cuentas, donde ciertamente, como ya se establece en la Constitución, donde participarían la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, el Archivo General de la Nación y el Organismo contra la Corrupción que eventualmente se establezca, así como el organismo garante. Tercer eje de acción, muy ligado a este anterior, es coadyuvar a la armonización normativa con las entidades federativas, con los organismos garantes en las entidades federativas, ya que estos tendrán autonomía, podrán establecer, emitir lineamientos y criterios de acuerdo a su autonomía técnica, y va a ser muy importante tratar de alinear y hacer coherentes los criterios entre uno y otro orden de gobierno en este sentido. Obviamente, creo... Si va redondeando la sí, idea, doctor. Sí. Necesitamos la creación de una instancia de coordinación nacional, evidentemente servirá para esto.
Creo que otro eje de acción que quisiera precisar ahorita, necesitamos ampliar las acciones y hacer más eficientes los controles para la protección de datos personales. Esperamos que se multipliquen las solicitudes de información que puedan poner en riesgo el derecho a la protección de datos personales. Por descuido, deliberadamente, un abuso de la transparencia. En nombre de la transparencia se pueden dar a conocer datos que hayan sido reservados como confidenciales. Y la incorporación de nuevos sujetos obligados nos dirige a una revisión de los criterios para la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados no gubernamentales. Finalmente, creo que el mayor reto, ¿no?, es un tema, creo yo, de visión a largo plazo, es consolidar la autonomía del organismo garante para que el derecho de acceso a la información pública trascienda el simple cumplimiento de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados. Estoy convencido que el nuevo organismo garante debe orientar sus acciones a que el derecho de acceso a la información pública permita al ciudadano pasar del derecho a la información, que es un dato, al derecho a la información, que es conocimiento de cómo funciona su gobierno y que debe estar respondiéndole al mismo. Y asimismo, en ese tenor, los sujetos obligados deben reconocer en los ciudadanos su razón de ser. Llevar la tarea de este organismo garante hacia un cambio institucional donde tengamos un gobierno abierto al ciudadano que, además de ser transparente y rendir cuentas, comunique, genere confianza y así se fortalezcan las instituciones, se fortalezca la participación ciudadana y se fortalezca nuestra vida democrática. Muchas gracias. Gracias, doctor. Está registrado su servidor y el senador Alejandro Encinas. Doctor, antes que nada felicitarlo por su currículum, ¿no? Una maestría en Administración Pública en Harvard, programas de alta dirección, una licenciatura en Matemáticas, otra licenciatura en Psicología, una maestría en Psicología en Harvard, un doctorado en Psicología en Harvard, un postdoctorado en Harvard. De verdad se lee fácil, pero lo felicitamos. Yo lo felicito, de verdad que su currículum es impresionante. Doctor, dicho lo anterior, yo quisiera preguntarle, ayer teníamos aquí a un servidor público de Pemex y estábamos platicando un poco de los drones, de estos aviones no tripulados que había adquirido Pemex. Si usted recibiera una solicitud de información pidiéndole, preguntándole, uno, ¿cuántos drones tiene Pemex? Dos, ¿cuánto costaron esos drones? Y tres, ¿qué rutas son las que vuelan estos drones? ¿Qué información daría? Y la otra pregunta o la otra reflexión, ¿debe un servidor público, supongamos este mismo servidor público, debe un servidor público que tiene que entregar una información hacer una reflexión de quién le está pidiendo la información y para qué? O sea, debe reflexionar el servidor público y decir, no, esto es crimen organizado y seguro lo quieren para volar un ducto. O a lo mejor dice, este es un cuate loco que cree que los drones lo están espiando. No, debe un servidor público hacer la reflexión para qué le están solicitando esa información. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas. Sí, muchas gracias, señor Escudero. Doctor Germán Palafox. Bueno, como bien señala el senador Escudero, usted tiene una muy vasta formación académica y profesional, una licenciatura, 2 maestrías, doctorado, postdoctorado, en universidades muy prestigiadas del mundo, particularmente la UNAM. Esa sí está prestigiada. Así es. Y nos presenta un programa de trabajo acorde con la reforma constitucional. Sin embargo, pues evidentemente no, su paso por la función pública en diversas áreas, en la Secretaría de Desarrollo Social, la propia UNAM o la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, no se ha venido vinculando con los temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. ¿Cómo compatibilizar su experiencia académica y profesional con este vacío en la experiencia en materia de transparencia para formar parte del órgano garante? Gracias. Doctor, si nos hace el favor de tomar una de las preguntas de una de la sociedad civil, leerla y entonces sí contestar en el orden que usted lo desee. Respecto de los partidos políticos, ¿qué información considera de relevancia y, por tanto, debiera ser información pública de oficio? Empiezo por lo que yo creo que es fácil
porque no hay realmente mucho margen de interpretación. El servidor público debe cuestionarse, que recibe una solicitud, debe cuestionarse el motivo. No, la ley es clara, la Constitución es clara. Las únicas consideraciones que debe tener es si la solicitud podría menoscabar el interés público o la seguridad nacional, y en ese sentido, ¿cuántos drones hay? Yo creo que es perfectamente atendible esa solicitud. ¿Cuánto costaron? No nada más atendible, sino obligadamente atendible. Y las rutas, definitivamente no. No. Creo que esos eran los dos puntos. Senador Encinas, no puedo decir que, o aceptar, si me permite, que no he estado ligado al tema de rendición de cuentas y al tema de transparencia, solo que no defendiendo el derecho a, sino atendiéndolo, ¿sí? He sido en diversas ocasiones, sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Social, director general de Planeación Adjunta, donde tuve a mi cargo, entre otras tareas, la revisión de reglas de operación, el contacto con la mejora regulatoria, la adecuación de reglas y manuales para que las reglas de operación hechas para que los servidores públicos se ciñan a un trabajo de manera clara, transparente, sistemática, se tradujera también al lenguaje ciudadano. Como parte de ese mismo trabajo en la Dirección Adjunta de Planeación, tuve a mi cargo la revisión, en primer lugar, de la aplicación de las fórmulas de asignación de los recursos del ramo 33, pero ligado a ello va, como bien lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, los temas de transparencia en la aplicación de esos recursos que deben hacer los municipios. En un año particular, si mal no recuerdo, fue 2004, 2005, trabajamos ahí en la unidad donde yo estaba, con la Auditoría Superior de la Federación para hacer exigible a los municipios el que reportaran lo que la ley decía, que siempre encontraban la forma de darle la vuelta, y la aplicación ahí es muy explícita. Da los rubros de aplicación, es un fondo de infraestructura social y se utilizaba en muchos casos para otorgar becas en municipios. Eso no se podía, entonces lo fuimos corrigiendo junto con la Auditoría Superior de la Federación. Establecimos un catálogo que era una manera de socializar y hacer más entendible y más clara la captura de la información adecuada a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, y que era ciertamente el sentido que le deberían dar a los recursos públicos. Me tocó participar en la revisión interna dentro de la Secretaría en la formulación de la Ley General de Desarrollo Social. No soy abogado, pero me enseñaron a emitir opiniones, entonces no creo que ¿perdón? Sí. Y entonces participamos de manera muy intensa en esta tarea. Creo las propuestas que yo hago, por ejemplo, en la conformación de órganos de coordinación, tienen que ver con parte de esta experiencia, que fue el establecimiento de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, donde yo participé de manera directa ya como jefe de la unidad de microrregiones para impulsar la coordinación interinstitucional de diferentes secretarías, entidades y dependencias del gobierno federal para impulsar una estrategia de atención a los municipios con menor índice de desarrollo humano. Y como jefe de la unidad, pues fui sujeto de auditorías y peticiones de información múltiples veces. Me enorgullezco de decir que en todas las auditorías salimos bien, que atendimos, y fue parte de lo que yo
quise imprimir, el sello que quise imprimir en mi paso por la unidad de microrregiones, transparencia y contacto con la ciudadanía, y el presupuesto que me tocó ejercer no era menor, rebasaban los miles de millones de pesos. Entonces, tengo esa visión desde dentro de qué hay que hacer para tratar de hacer que los sujetos obligados puedan responder de mejor manera. Respecto de los partidos políticos, ¿qué información considera de relevancia y, por tanto, debiera ser información pública de oficio? Como lo señala claramente la ley, la Constitución, todo aquel que reciba recursos públicos está obligado a reportar qué hace con ellos. En la medida en que los partidos políticos reciban un porcentaje mayor o menor de los recursos necesarios para hacer sus labores de interés público, tendrán que hacerlo. ¿Qué cosas pensaría yo que quedarían fuera? Porque eso es parte del interés público, ¿no? La competencia política, las estrategias políticas que ciertamente se apoyan en esos recursos públicos, si se dieran a conocer, menoscabarían el interés público. ¿Sí? La competencia política es relevante, ¿no? Y por lo tanto las acciones estratégicas, los planes de los partidos tienen que quedar fuera de ello. Por todo lo demás, el IFE, ahora INE, pues va ciertamente a estar impulsando, y supongo que estará trabajando este organismo garante en hacer un seguimiento, un monitoreo en paralelo de lo que es el uso de los recursos públicos y las solicitudes que haga directamente a este nuevo organismo o directamente al organismo garante para irlos canalizando. Entonces yo creo que todo lo demás es auditable, es exigible por parte de la ciudadanía. Doctor Germán Palafox o postdoctor, el Senado de la República le agradece mucho el haber estado aquí con nosotros esta tarde, le agradece mucho el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta. Es usted muy amable, doctor. Gracias. Al contrario, les agradezco muchísimo. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al doctor, o si desea quedarse, es usted bienvenido.